encontramos con el doctor Hermann Scholz, neurocirujano, para hablar del síndrome Arnold-Chiari. ¿Cuáles son sus síntomas, doctor? El Arnold-Chiari, como tú hablaste al comienzo, es una malformación de la parte posterior del cráneo, fosa posterior. ¿En qué consiste? En la fosa posterior está el cerebelo, el tallo cerebral y las amígdalas cerebrales. Cuando este fosa posterior disminuye de tamaño, las amígdalas se insinúan sobre la médula espinal, la parte superior cervical, y comprimen tanto a la médula espinal como al tallo. Entonces los niños o los adultos, ¿qué presentan? Primero, dolor de cabeza. Pueden presentar trastornos en los movimientos de la visión. Pueden tener trastornos auditivos, trastornos de oclusión, trastornos del habla o dificultad para mover cualquiera de sus 4 miembros, dependiendo de qué tan comprimido esté el tallo o la médula espinal. O sea, la sintomatología depende de la compresión. ¿Los síntomas se dan todos a la vez o se puede dar uno u otro? No, puede ser, dependiendo de la compresión, uno u otro. El primer síntoma que consultan muchos pacientes es por dolor de cabeza. Dolor de cabeza muy fuerte. Que no se quita, o sea, dolor de cabeza que tiene 1 o 2 semanas, que cuando hace un esfuerzo le duele más, que a veces tiene ganas de vomitar, a veces tiene vómitos, depende de la hipertensión, que a veces tiene trastorno para hablar, o se está dando cuenta que cuando empieza a escribir o mover los brazos, nota cierta dificultad. O sea, es una combinación de síntomas. Por eso que se llama un síndrome. Un síndrome son varios síntomas que se tratan de unir a una sola enfermedad. Ahora, doctor, ¿por qué sucede esto? ¿Eso es una enfermedad congénita No, es congénito. ¿Es congénito? Las personas, sí, es congénito y por eso se clasifica, depende en grado 1, grado 2, grado 3. Y hay unos que son más frecuentes en los niños y otros más frecuentes en los adultos, aunque todos nacemos con la enfermedad. ¿Grado 1, 2 o 3 indica la severidad? De la severidad. Eso depende qué tan descendidas estén las amígdalas dentro de la columna cervical. ¿La más grave es? La 3. El grado 3. En ese caso, ¿qué sucede? ¿Esas personas tienen toda esa sintomatología? Eso se ve más que todo en los niños, sobre todo recién nacidos, a veces, y se acompaña con otras anormalidades también. Puede tener espina bífida, que es la falta de fusión de la columna lumbar o dorsal, y se sale un poco la médula. Puede estar acompañado de siringomelia, que es una dilatación de la cavidad dentro de la columna cervical, o puede tener hidrocefalia. O sea, y por eso que el cuadro es más aparatoso y es más grave. Y tiene otro pronóstico diferente a los adultos o los niños mayores que solamente que tienen pocos síntomas, que la sintomatología es más fácil de manejar. Es una enfermedad congénita, pero ¿por qué hay personas que la padecen ya en su edad adulta y no desde niños? Porque depende de qué tan disminuida está la fosa posterior y qué tan insinuada está la amígdala dentro de la columna cervical. ¿Cómo se logra detectar este síndrome? El diagnóstico es con resonancia magnética, es el estudio de elección, o sea, porque se ve perfectamente tanto el cerebro, la fosa posterior, con la parte superior de la columna cervical. Y uno, al ver descendidas las amígdalas, uno hace el diagnóstico del Arnold-Chiari. En el caso de tanto la fase 1, 2 o 3 o el grado 1, 2 o 3, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es quirúrgico. ¿Y en qué consiste la cirugía? Es darle mayor espacio a la fosa posterior. ¿Qué se hace? Se reseca parte del hueso occipital, que es el que tenemos aquí atrás, y se quitan las partes posteriores de la primera y hasta la segunda vértebra cervical. De esta forma, un espacio cerrado, mete un techo disminuido de tamaño, al quitar el techo, el espacio aumenta. Y eso hace que las amígdalas se puedan retroceder un poquito hacia atrás y dejan de comprimir tanto al tallo como la médula espinal, y de esta forma se empiezan a mejorar los síntomas del paciente. Una vez operado, ¿mejora la calidad de vida de ese paciente sustancialmente? Sí, pero uno siempre le explica a los pacientes o a los padres de los niños, depende si es adulto o mayor. Una de las ideas de la cirugía es que la enfermedad no siga progresando, porque va incapacitando al paciente. Y sí, hay una mejoría importante en un 70-80% de los pacientes, pero siempre se le explica que lo primero es evitar que sigan aumentando los síntomas. Y después todo lo que se mejore es ganancia. Pero hay muy buena mejoría si uno no haría la cirugía. Es decir, cuanto antes se opere, mucho mejor. Sí. Sí, en ese caso no sigue avanzando la enfermedad. Los síntomas y tratas de mejorar. Y entre menos síntomas tenga, mejor. En el caso de los niños pequeños que no hablan todavía, ¿qué debe estar atentos los padres? ¿De qué síntomas, qué señales de alarma deben estar atentos los padres para referirlo? Los niños siempre tienen llanto fácil,
que el pediatra me imagina que algo está pasando o tiene trastorno en los movimientos, o niño que llora y vomita. Entonces siempre al estudiarlo se consigue la enfermedad. Luego de la resonancia. Siempre que el diagnóstico es, aparte de clínico, y la sospecha de la enfermedad clínica, que es el arte de la medicina, pensar lo que está pasando y después hacer el estudio que confirme lo que el médico está pensando, que tiene un Arnold-Chiari o algo que parezca en ese sentido. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Un placer. El doctor Hermann Scholz, neurocirujano, hablándonos hoy acerca del síndrome Arnold-Chiari.